tiene miedo y que ve que su pueblo, en vez de avanzar, retrocede. Entonces, cuando yo digo que no ha habido mecanismos que eviten males mayores, es denuncias que tuvo ya el ex intendente Campo en la justicia federal, en la justicia provincial. Yo recuerdo siendo legislador por la capital, me llegó documentación en una causa judicial que no tenía nada que ver, digamos, con el municipio, y en un allanamiento aparecieron cheques en ese momento del municipio. Obviamente hicimos la presentación, se ¿Cheques del acreditaron. municipio? Sí, sí. ¿Pero qué significa que te llegaron cheques? Aparecieron cheques del municipio que de ninguna manera se podían explicar que en una causa vinculada a extorsión, en este momento no recuerdo bien, Sí. Aparecen cheques del municipio, de una persona que se dedicaba a la usura. ¿Y qué hace un legislador cuando le llega eso? Cuando te llega eso no tenés ninguna otra alternativa. Si cumplí con el rol, sea oficialista o opositor, lo que a mí me llegó la documentación, hice una denuncia en la justicia. Y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. La justicia provincial. Provincial, en ese momento. Entonces, después vino una denuncia en el 2013 en la justicia federal vinculada a causas del narcotráfico, de la recorrida que uno hace en el interior de la provincia. Me acreditaron pruebas, fui a la justicia federal, hice la denuncia, ratificamos, tampoco ocurrió absolutamente nada. Y el último hecho que me parece que ya fue de una gravedad extrema, aparece un funcionario, una persona que trabajaba a la par del secretario de Hacienda, de Roldán, del ex secretario de Hacienda y del intendente, en un doble homicidio con tinte, digamos, vinculado al narcotráfico en Orán, detenido en la provincia, uno de ellos con documentación en Jujuy y el otro prófugo de la justicia que después se termina entregando. Es decir, en un horario que debería estar prestando servicio, trabajando. Entonces no pasó absolutamente nada. Yo en la posterior a ese hecho, en el recinto hablé sobre este tema. Ese solo hecho ameritaba que el poder político tenga una respuesta contundente, probablemente llamarlo al intendente. A lo mejor esa reunión existió, decir, che, mira, esto es grave, fíjate, no pasó nada. Y después vino la elección del 23, donde este señor Funes de ATE, que forma parte, digamos, del entramado del oficialismo, se filma dentro del municipio, increpando a la policía inclusive, diciendo quién enfría la droga, dónde se enfría la droga, a la orilla del Marapa, quién está en la droga, que se repartía droga a cambio de votos, eso también se acreditó. Bueno, eso forma parte de otra denuncia penal en la justicia federal. No se hizo absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no se hizo nada? Pero entonces lo que digo es, en primer lugar, que no es una función, algo grato hacer denuncias de este tipo, porque, digamos, la función de uno como legislador es también aportar proyectos, acompañar proyectos para que, digamos, tengamos una provincia mejor. Pero la verdad que la contundencia de lo que ocurrió en el 2023 con ese video, de este señor Jiménez. ¿Quién es Jiménez? El Chipi Jiménez, que es grabado en un diálogo con el intendente, lo denunció al intendente, a su familia, a Roldán, por enriquecimiento ilícito. Le tirotearon la casa, lo denunció... Pero Jiménez también es un hombre beneficiado por el poder de ve Alberdi. que ahí voy, lo denunció, hizo la denuncia en la justicia federal, la justicia federal le puso custodia a Jiménez, autos de la federal en su domicilio por amenaza de muerte, por lo que ocurrió. Termina siendo empresario del transporte, empresario de la construcción. Entonces, ¿cómo es que una persona que inclusive se viralizó un video con algún tipo de imputación hacia el propio gobernador? Después hubo conflictos que no trascendieron públicamente, una empresa de transporte sitió el municipio hará 15 días, salieron funcionarios de adentro, no llegó a mayores porque había una presencia importante de policía en el municipio. Se agarraron a trompada dos concejales hace una semana en una reunión de una comisión con una concejal que se descompensó. Entonces digo, para mí no es ninguna novedad lo que ocurría en Juan Bautista Alberdi. Para la gente que vive en Alberdi no es ninguna novedad porque venían sufriendo este descalabro, esta anomia institucional que ha hecho que quienes gobernaban Alberdi transformaron en 2 o 3 facciones que terminaron disputando, digamos, los recursos del Estado, el blanqueo de recursos que probablemente no vengan del propio Estado, y gente que tiene un patrimonio
digamos que es muy difícil de explicar. Entonces, ¿Cómo es tu mirada? Bueno, la verdad que muchas de las cosas... cosas... ¿Está exagerando, Cano? No, yo creo que José ha tenido información a lo largo de los años y ha ido haciendo aportes en esto. Nadie le puede discutir el compromiso cívico que tiene, por más que seamos de espacios políticos diferentes. Pero te hago una pregunta, cuando José sé que es difícil hablar cuando está José en una entrevista porque es goloso con el micrófono, pero te hago ahí una consulta. Cuando José decía esto en el recinto, ¿vos sentías que estaba macaneando, que estaba exagerando? No, ¿cómo se reacciona ante eso? Lo que pasa es que cuando vos haces una denuncia y la justicia no avanza, el legislador hace una denuncia a la justicia, entonces ya está en manos de otro poder, ya es cuestión del Poder Judicial, que es independiente. Pero yo quiero decir algo para aclarar por qué llegamos a esta situación. Nosotros el 1 de mayo del 2023 en Tucumán asumimos formalmente la competencia en el delito de narcomenudeo, ¿no? Sí. Eso implica no solamente haberle atribuido a la justicia la capacidad, la potestad, la jurisdicción, ¿sí?, de investigar los delitos de narcomenudeo, sino que también asumimos desde el poder político la prevención, la lucha y el control sobre todo el proceso que muchas veces termina en el delito de narcotráfico, de narcomenudeo, como es también el blindaje de frontera que venimos haciendo con el operativo Lapacho, y abordando la problemática del narcomenudeo como delito y como enfermedad. Desde esa lógica, el gobernador ha sido muy claro: voy a ser inflexible